¿Qué tal están? Bienvenidos. Vida digital. En este vídeo trato de algunas cuestiones relativas al mundo digital en pleno siglo XXI, en el año 2025, y esta exposición, esta explicación está centrada especialmente en el uso compulsivo del móvil por parte de adolescentes, jóvenes y adultos, así como en las implicaciones que tiene esta forma de vida casi completamente digital, contrastándola con la necesidad urgente de recuperar la comunicación presencial y una existencia más profunda, menos superficial, más humana. Y todo esto lo desarrollaré a lo largo de mi explicación. Se puede decir que realmente el cambio de la vida desde el año 2025 en relación con lo que sucedía en los años 60, 70, 80 ha sido realmente increíble. Pero la vida digital, aunque tiene ventajas, muchas, en sus múltiples manifestaciones ha dejado de ser un complemento de la experiencia humana para convertirse en muchos aspectos en su núcleo. En ese sentido, a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, la progresiva integración de la tecnología en la vida cotidiana parecía augurar un horizonte de progreso, conectividad y conocimiento accesible. Sin embargo, en el año 2025 vivimos una paradoja radical. Nunca estuvimos tan conectados y jamás nos sentimos tan solos. Y esto sucede por diversas razones y por lo tanto en este vídeo exploraré el fenómeno creciente del uso compulsivo del móvil como emblema central de esta transformación cultural, afectiva y existencial. A través del análisis de sus causas, expresiones y consecuencias, abordaré cómo esta adicción silenciosa está afectando las formas de relacionarnos, también la forma de pensar, de ser, y cómo podríamos recuperar una vida presencial y auténtica amenazada por la velocidad, la aceleración, la distracción y la inmediatez propias del mundo digital. El scroll infinito, se podría decir. En este aspecto hay nuevas formas de existencia. Actualmente, por ejemplo, está la vida hiperconectada. La transformación digital no ha sido simplemente una revolución tecnológica, no se ha quedado en eso solo, ha sido una revolución ontológica. Las personas no solo usan dispositivos móviles, sino que viven dentro de ellos. El teléfono móvil ha pasado a ser como una extensión del cuerpo, un apéndice del cuerpo, una prótesis emocional, cognitiva, social, etc. Se despierta la gente con el móvil, se come con él, se pasea con él, se duerme a su lado. Para muchos la pantalla se ha convertido en el espejo en el que se reconoce la identidad, el espacio donde se construye una narrativa personal a base de stories, likes y selfies. Y no se trata ya de una herramienta útil, sino de un hábitat mental. Y como en todo hábitat, la costumbre acaba por normalizar lo que antes nos parecía distópico o negativo. En 2025 es habitual ver a 4 personas en una mesa sin hablar entre sí, cada una absorta en su dispositivo móvil. No escandaliza y se ha convertido en algo, diríamos, muy habitual. Pero esta hiperconexión no implica profundidad en la vida. Como advirtió Bauman en su concepto de modernidad líquida, la conexión constante no produce comunidad sino fragmentación, no refuerza los vínculos sino que los trivializa, no alienta la reflexión sino que la dispersa. Y en este aspecto el móvil como objeto sagrado y adictivo es lo que se está observando en este año 2025 y durante el siglo XXI. El móvil ahora ya no es solo una herramienta multifuncional, es un tótem cultural, un oráculo, una droga legal. Las empresas tecnológicas han comprendido desde hace años que el negocio no está en el dispositivo, sino en la atención. Las aplicaciones, redes sociales, plataformas de vídeo y notificaciones funcionan con algoritmos cuidadosamente estructurados y diseñados para activar el sistema dopaminérgico del cerebro. Cada notificación, cada me gusta, cada nuevo mensaje actúa como un microestímulo placentero que mantiene al usuario enganchado o conectado. Y esto lo saben muy bien los dueños de las redes sociales. La compulsividad no es accidental, está diseñada.
A diferencia de adicciones anteriores como el alcohol, el tabaco o los juegos de azar, por ejemplo, la adicción al móvil tiene la particularidad de estar socialmente validada e incluso alentada. Nadie te mira mal por estar pegado a tu teléfono, nadie te lo reprocha en serio, al contrario, si no tienes móvil o si decides desconectarte, te conviertes en un raro, en un friki, se podría decir. Y esta compulsividad afecta tanto a adolescentes como a adultos. Se ha difuminado el límite entre edad y adicción. Los jóvenes se refugian en TikTok, Instagram u otras redes sociales, los adultos en WhatsApp, X, antes Twitter, YouTube o incluso LinkedIn. La diferencia no es de plataforma, sino de patrón de comportamiento, de actitud ante el móvil. Lo que subyace es el mismo fenómeno, un deseo constante de estimulación, una necesidad de escapar del vacío, una dificultad creciente para estar a solas consigo mismo, sin una pantalla que intermedie la existencia. Y todo esto es muy preocupante, porque hay una serie de consecuencias psicológicas y sociales por el uso excesivo del móvil y en este aspecto las consecuencias son múltiples y alarmantes. En el plano psicológico se observa un aumento de la ansiedad, la depresión, los trastornos de atención y una reducción también de la capacidad de concentración, diríamos, sostenida. Los adolescentes actualmente presentan en general cada vez con más frecuencia síntomas de disociación, sienten que su yo digital es más real que su yo físico, la autoestima depende también para ellos de la cantidad de me gusta, de la visibilidad en redes, de la aprobación virtual, y todo esto es muy preocupante. En el plano cognitivo asistimos a una superficialización del pensamiento. La lectura larga, la argumentación compleja, la escucha atenta están en retroceso. La mente se acostumbra al zapping, al scrolling infinito, a consumir información sin digerirla. Se sabe más, pero se comprende menos. Y esto es algo que no tendría que ser. Desde el punto de vista social, la proliferación de vínculos digitales no compensa la pérdida de relaciones presenciales significativas. Los vínculos digitales, además, tienden a ser frágiles, efímeros y, además, condicionados por la imagen y el rendimiento simbólico. En este sentido, la conversación profunda, la empatía directa, el contacto humano sin filtro se vuelve cada vez más difícil y a la vez como algo más necesario. El cuerpo se convierte en un estorbo, un residuo de una humanidad que ya no se ajusta a la eficiencia algorítmica, y así se contempla por muchas personas. En cuanto a los adolescentes, es la generación más afectada, y los jóvenes en general. Los adolescentes de 2025 han nacido o crecido con los móviles. Para ellos no hay distinción entre mundo real y mundo virtual. Son nativos digitales, sí, pero eso no significa que tengan más criterio, al contrario. Muchas veces carecen de las herramientas críticas necesarias para resistir los estímulos digitales. Y esto pues hay que valorarlo en plan negativo, lógicamente. La escuela no logra compensar esta inmersión digital y la familia muchas veces tampoco. Muchos padres y madres, por ejemplo, también absorbidos por sus móviles, no ofrecen el modelo de desconexión necesario. Se produce así lo que podríamos llamar una transferencia de la autoridad emocional a las pantallas. El adolescente busca pertenencia y sentido en plataformas donde es evaluado constantemente, donde la apariencia lo es todo y donde la imagen se impone al contenido. En este aspecto es el auge de lo superficial. El resultado, fragilidad emocional, miedo al rechazo, necesidad constante de validación o aprobación, y muchos adolescentes no pueden pasar una hora sin mirar el móvil. No toleran el silencio, no soportan la espera. Se han acostumbrado a la gratificación instantánea o inmediata, y este patrón impide el desarrollo de habilidades de todo tipo, habilidades fundamentales, como por ejemplo la paciencia, la reflexión, el compromiso, la escucha, la interioridad, etcétera, etcétera.
Los adultos también, en buena parte, lamentablemente, están atrapados en este mismo patrón de comportamiento. No se trata solo de una juventud perdida en la pantalla. Muchos adultos están profundamente condicionados por la compulsividad digital. El móvil se ha infiltrado en el ámbito laboral, en la vida familiar, en el tiempo libre, en las relaciones de pareja también. Hay padres que no miran a sus hijos mientras les hablan, porque están, diríamos, respondiendo correos o viendo vídeos. Hay parejas que ya no dialogan porque cada uno vive en su burbuja digital. Hay trabajadores que nunca desconectan del todo, porque el móvil se puede decir que es la oficina portátil permanente. Y ante este tipo de situaciones también hay que considerar que la lógica digital ha colonizado la forma en que los adultos conciben su vida emocional, desde las aplicaciones de citas que reducen el encuentro amoroso a un momento, hasta la gestión de la amistad como una agenda de mensajes pendientes. La profundidad relacional se diluye o desaparece, y cuando vuelve a aparecer el conflicto, en vez de enfrentarlo cara a cara, se prefiere bloquear, silenciar, desaparecer. Se huye. La vida digital permite evitar el rostro del otro y con ello el peso real de la alteridad. De esta manera, también se puede decir que podemos pensar, ¿qué perdemos con la digitalización compulsiva? Pues se puede decir que perdemos presencia, y eso es algo importantísimo. Y con ella perdemos densidad existencial, densidad de vida. El tiempo digital tiende a ser uniforme, tiende a lo veloz, a lo continuo, y no hay interrupciones, ni treguas, ni silencios. Y la vida se convierte en una carrera de estímulos que no da lugar al reposo. No hay espacio para la contemplación, para la lentitud, para el aburrimiento fértil. Y todo esto pues es algo indudablemente negativo. Perdemos también comunicación auténtica. Hablar por mensajes no es hablar. Mandar emojis no es sentir. Dar like no es estar. Necesitamos volver al diálogo con mirada, con tono, con matices, con pausas. La conversación real no se puede editar. Implica exponerse, equivocarse, respirar juntos. Y esto es algo fundamental para cualquier ser humano. Y sobre todo, perdemos humanidad, porque ser humano no es ser eficaz ni estar disponible todo el tiempo, ni tampoco responder rápido. Ser humano es también saber esperar, fracasar, acompañar, estar presente de verdad, y la pantalla no puede sustituir la caricia, el abrazo, la voz directa, la risa compartida, sin interferencias. Y esto es algo que hay que comprender y entender en todo lo que vale. En definitiva, hay que ir hacia una vida más presencial. Esto no quiere decir que no se puedan usar los móviles, pero con un tiempo adecuado. El desafío es grande, pero no imposible. Se trata de recuperar la vida presencial como una forma de resistencia y autenticidad. Sobre todo autenticidad. No se trata de rechazar lo digital en bloque, sino de reconfigurar nuestra relación con él. Dejar de ser esclavos de los móviles y volver a ser sus usuarios conscientes. Esto implica varias acciones concretas. Por ejemplo, primera, educar en la atención plena, fomentar en niños, adolescentes y adultos la capacidad de estar presentes, de mirar a los ojos, de escuchar sin distracciones. La atención no se hereda, se cultiva, se trabaja. Segundo, establecer límites claros, horarios sin móvil, espacios sin pantallas, la mesa, la cama, las reuniones, días de desconexión. La tecnología debe tener lugar, no omnipresencia. Tercero, valorar lo presencial como experiencia irreemplazable, desde el aula hasta la conversación con amigos, con conocidos, etc. La presencialidad no es un formato obsoleto en ningún caso, sino un lujo vital que hay que cultivar. 4. Fomentar el silencio y la soledad sana, permitir que la mente respire, que el alma se escuche, que el aburrimiento abra puertas. El silencio no es vacío, es semilla. 5. Crear comunidad real, espacios donde el encuentro no pase por la pantalla, donde la vulnerabilidad no se esconda tras filtros, donde la presencia sea más valiosa que la imagen, ya que vivimos en la cultura de la imagen
pues hay que reivindicar el valor de la presencia. Conclusión. Para muchas personas hay que reaprender a vivir. En 2025 no necesitamos más tecnología, sino más humanidad. La solución a la compulsión digital no es técnica, sino ética y cultural. Es un cambio de mirada, una decisión de vida. No se trata de vivir como si no existiera lo digital, sino de no permitir que lo digital nos exilie de lo real, de la vida física, material. El móvil puede ser un aliado, indudablemente, pero no debe ser el centro. ¿La pantalla puede conectar? Por supuesto, pero no sustituir. La vida se vive en el cuerpo, en el tiempo real, en el contacto directo. Y si olvidamos eso, corremos el riesgo de convertirnos en espectros de nosotros mismos, condenados a vivir siempre en línea, pero jamás en presencia, que es lo fundamental, que es lo esencial de los seres humanos. Por tanto, reaprender a vivir es en el fondo volver a estar aquí con los otros, con nosotros mismos, sin necesidad de mediación constante de tipo tecnológico. No es fácil, pero es urgente, porque lo que está en juego no es solo nuestro bienestar, sino nuestra condición misma de seres humanos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.